Buenos días y bienvenidos a la carrera diaria. Estamos aquí continuando el día de hoy. La historia involucra un burro, pero bueno, no el burro de que ustedes estén pensando. Esta última semana tuvimos el proyecto de juguetes y más en Buckeye y aquí también en Goodyear, y fue un fin de semana increíble. Casi 900 familias sirvieron, más de 3,000 niños recibieron regalo y en verdad fue un trabajo increíble. La razón por la cual lo traigo es porque Goodyear hizo algo diferente. Hicieron un show de luces de cual podrían manejar y ahí había un burro. Y cuando los niños se les preguntó cuál fue la mejor parte de la experiencia, Leanne, quien trabaja para Agua Fría Food Bank, le preguntaba a los niños y decían que 75% dijeron que el burro era la parte preferida. Todas las luces y todo eso, y lo que les encantó fue ver en vivo a un burro. Pero bueno, más burros el año que entra. Todos vamos a llenar el estacionamiento de burros para que los niños se emocionen. Pero bueno, de cualquier manera, una historia muy chistosa que escuché el fin de semana pasado. Pero cuando pensamos en burros durante la temporada navideña, pensamos en María, en el burro o el estable, y sé que en nuestro nacimiento tenemos a un burro ahí, o quizás vieron la historia de la estrella del burro Bo, quien sigue a Jesús, y el burro que hablamos el día de hoy no es ninguno de esos burros, sino que es el burro de Balaam. Si se acuerdan la historia del Testamento Viejo, la historia de Balaam, el profeta de Dios, quien fue llamado a traer una profecía, el burro habla con él, y ese encuentro está encontrado en el libro de Números. Y en este cuento, de hecho, no el burro hablando, pero Balaam hablando, le da una profecía sobre la venida del Mesías, de que tiene que ver con la estrella. Vamos a leer aquí. Y está en el mensaje final de Balaam. Y hay muchos mensajes para entregar. No entraremos en todos los detalles de este cuento. Ya lo cubrimos el año pasado cuando leímos el libro de Números. Y en el futuro, cuando lo cubremos de nuevo, lo hablaremos. Pero bueno, leeremos aquí la profecía y dice: lo veo a él, pero no aquí. El mensaje del hombre, de cual los ojos ven claramente, el mensaje del que escucha las palabras de Dios, de quien tiene sabiduría del más altísimo, quien ve un mensaje desde ahí, quien se inclina con los ojos abiertos. Así que este es alguien quien claramente escucha de Dios. No es su primer mensaje de Dios. Él está acostumbrado a escuchar la palabra de Dios y está confiado que Dios está hablando con él, y él simplemente habló sobre el mensaje, porque él es un profeta. Él no lo inventa, él solamente le llega y dice: lo veo, pero él no está aquí ni ahora. Lo percibo, pero lejos, en un futuro distante. Una estrella se levantará de Jacob, un cetro surgirá de Israel. Aplastará la cabeza del pueblo de Moab. ¿De qué habla aquí? De este líder en el futuro. Es una profecía sobre el Mesías, el Salvador. Y está una estrella que se levantará, una estrella conectada al nacimiento del Salvador. Ahora, si han leído esta historia antes o han escuchado este cuento antes y no encontraron esta referencia al Mesías, no se preocupen sobre ello, porque hay tantas de estas cosas que vemos mucho más claramente ya después. Mientras conocemos el cuento de Cristo, mientras sabemos lo que está sucediendo, y después regresando a leer la profecía, es encontrar las cosas que están apuntando hacia adelante sobre las profecías que están apuntando al Mesías. Es mucho más fácil hacerlo cuando están volteando hacia atrás, hacia el pasaje. Y muchos de esos pasajes fueron conocidos durante el tiempo como profecías del Mesías, y otras no fueron conocidas hasta que Jesús vino a cumplirlas. Fue cuando dijeron: es de lo que se referían los profetas o Dios cuando decía tal cosa. Y luego dice al principio de la iglesia que el Espíritu Santo vino y trajo todas esas cosas juntas para los apóstoles. El Espíritu Santo, en luz de todo, los ayudó a hacer las conexiones a lo que los profetas decían y atándolas a las palabras de Jesús y lo que él completaba. Algunas fueron muy claras. La profecía de Belén, nacidos de una virgen. Eso no fue ninguna equivocación, fue fácil de entender. Esta es un poco más oscura. ¿Quién iba a saber que esa estrella que iba subiendo tenía que ver con una estrella que estaba subiendo, que los Reyes Magos iban a seguir? Algunas personas quizás lo sabían, otros a lo mejor no. El punto es de que Dios está poniendo todas esas señales, estas cosas que están apuntando a la venida del Mesías, porque Él no quiere que nadie se lo pierda. Pero bueno, todas esas cosas juntas, vamos a darles un ejemplo aquí. Todas esas diferentes profecías de Jesús, de la llegada de Jesús, de dónde van a ser, de quién van a ser, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a completar, cuáles son las probabilidades de que alguien
cumpla todas esas profecías. ¿Cuáles son las oportunidades de todo eso va a funcionar con una persona, de hacerse ser como el Mesías? ¿Era una coincidencia que todo eso sucedería? Un científico, uno de matemáticas, hace años atrás, habló sobre cuál era la probabilidad de que todas las profecías, de 7 de las predicciones de la vida de alguien hechas antes de que nacieran, se cumplirán. ¿Cuáles eran las posibilidades? Cosas que no podían controlar, de dónde iban a nacer, de quién iban a nacer, cosas así. ¿Cuáles eran las probabilidades de una persona cumplir 7 predicciones en sus vidas antes de nacer? Pero las posibilidades eran astronómicas. El número es tan alto que no se podría ni imaginar, ni pensar de hacer una ilustración sobre ella. Imagínense el estado de Texas, un estado grande en los Estados Unidos. Si alguna vez han manejado tras Texas, saben qué tan grande es, que más de un día para cruzarlo de punta a punta. Un estado gigante. Ahora imagínense tomando $1, una moneda como tal de grande, y llenando el estado de Texas 2 pies de hondo con esas monedas. Son demasiadas monedas. Todo el estado de Texas lleno de monedas 2 pies de profundo. Y en cada una de ellas hay una X, revueltas todas, ¿no? Y tú vas y eliges una moneda del estado de Texas, agarras un helicóptero, vas a donde tú quieras y tienes una oportunidad de elegir una moneda. Si tú eliges esa moneda con X, es la misma probabilidad de alguien cumpliendo 7 profecías de su nacimiento. Esas son las posibilidades. Muy, muy, muy pequeñas, muy pequeñas posibilidades. Pero Jesús no cumplió solamente 7. Él cumplió miles de ellas. Y en verdad es muy entendible, muy loco, muy difícil de entender, que no podemos ni completamente entenderlo. El hecho de que Jesús cumplió las profecías comprueba que Dios lo ha mandado, de que Dios ha cumplido eso, de que no solamente pudo haber sucedido, que no fue coincidencia, que no fueron cosas que fueron acomodadas en una temporada después, cosas que no se pueden predecir, que no puedes cumplir intencionalmente. Y mientras vemos estas profecías, están apuntando al hecho de que Dios no quería que nos perdiéramos de su Salvador, de su nacimiento, a su vida, de las cosas que iban a suceder, que iban a rodear su nacimiento, de sus padres, de su linaje, todas esas cosas. Dios no quería que nos perdiéramos del Salvador. Y qué tiempo tan increíble en el cual vivimos, pero vivimos al otro lado del nacimiento de Cristo y podemos ver hacia atrás y ver esas profecías, y sabemos que son escritas en adelanto, no fueron escritas después. Una de las cosas increíbles del océano muerto fueron que los documentos fueron escritos cientos de años antes del nacimiento de Cristo, no fueron editadas después o acomodadas para que quedaran en la historia, sino que había récords de docenas de años antes del nacimiento de Cristo, demostrando que esas profecías fueron escritas mucho antes de que Jesús llegara. ¿Cuál confianza tenemos? De seguir a Jesús es tomar un paso de fe. Tenemos que confiar, pero no es fe a ciegas. Dios nos ha dado evidencia y razones para creer. Dios nos ha puesto esto junto para que los que busquen encuentren. Y me encanta mucho ese pasaje de que si me buscan, me encontrarán. Si buscan a Dios y siguen la evidencia, encontrarán su manera para una confianza. Quizás no comprobar así al 100, sino que Dios requiere que confiemos en Él, pero muchas razones para creer en Jesús. Ahora, oremos. Dios, te agradecemos por el día de hoy, te agradecemos por tu bondadez y te agradecemos de que tú nos has dado toda esta evidencia, las profecías, las predicciones, las cosas escritas cientos de años antes de tu nacimiento, apuntando hacia ti, apuntando a lo que tú ibas a hacer, como cuándo ibas a venir, qué ibas a completar. Dios, simplemente te agradecemos por ello, por esa evidencia. Dios, ayúdanos a caminar en confianza el día de hoy, sabiendo que confiamos en ti, creemos en ti, de que hay evidencia para apoyar esa confianza en ti, de que Dios, tú nos has dado ese regalo y lo tratamos como un regalo el día de hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Ok, hey, espero que todos tengan un buen resto del día y espero verlos en 94 horas más aquí en la carrera diaria. Los amo. Adiós.